Buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, se ve, doctor. Buenos días. Bien, entonces vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Como quedamos, vamos a hacer la teoría de antimicóticos y vamos a centrarnos básicamente en tres familias de antimicóticos de uso sistémico, como los triazoles, los polienos y las equinocandinas. En realidad, justamente la revisión es para fármacos que combaten micosis sistémicas, porque en esta presentación no hablaremos para nada de lo que corresponde a infecciones dérmicas o de mucosas, porque no es la finalidad de esta presentación. Así que hablaremos de los tres grandes grupos que he mencionado y algunas conclusiones finales con respecto al uso de las mismas. Entonces, la micosis sistémica, pues, es un tema que cada vez está en aumento, porque como vemos, esta población está en crecimiento constante debido a que no solamente tenemos casos de pacientes con VIH en estadio SIDA, sino que cada vez son más frecuentes los trasplantes de órganos sólidos o hematopoyéticos, que obviamente por el uso de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado, genera pues riesgo de superinfecciones como los hongos. Además, las infecciones nosocomiales con el uso de antibióticos de amplio espectro facilita también la sobreinfección de estos hongos y en general pacientes con cáncer que están en tratamiento con quimio, radioterapia y que el paciente pues llegan a ser neutropénicos, son pacientes también con alto riesgo de hacer enfermedades por estos hongos. Entonces es importante tener claro, y además hay enfermedades endémicas como la diabetes, por ejemplo, que facilita que algunos hongos se vuelvan muy agresivos y que sean pues infecciones graves, como el caso de la mucormicosis. Entonces vamos a revisar justamente lo que corresponde a infecciones sistémicas por este tipo de hongos y no discutiremos lo que son las micosis superficiales. Y siempre es importante iniciar con el tema de los mecanismos de acción, porque es importante. Conociendo el mecanismo de acción, conoceremos también el mecanismo de resistencia y, por supuesto, las interacciones, o en todo caso, para ver cuáles son las mejores combinaciones, porque si yo utilizo fármacos con el mismo mecanismo de acción, probablemente va a ejercer un efecto antagónico y no sinérgico, como es la finalidad cuando uno busca combinar medicamentos. En el caso de los polienos, como vemos acá, el mecanismo de acción es finalmente la síntesis del ergosterol, es una de las etapas ya finales de la formación del ergosterol, pues se une a esteroles de membrana y entonces inhibe la síntesis de esto. Por lo tanto, es un fármaco fungicida. Y los triazoles, como ven, si bien es cierto, la diana es diferente, actúa la 14-alfa esterol de metilasa, pero finalmente va a evitar la síntesis también del ergosterol. Por lo tanto, polienos y triazoles comparten un mecanismo de acción similar, aunque no es igual. De todas maneras, al ser similar, tiene ese riesgo de generar antagonismo antes que sinergismo. En cambio, las equinocandinas, que vamos a tratar también en esta sesión, tiene un mecanismo de acción completamente distinto. Como vemos, inhibe la síntesis del 1,3-beta-glucano en una diana distinta a los polienos y los triazoles, y entonces no comparten mecanismo de acción, por lo tanto tampoco comparten mecanismo de resistencia, y esa es una ventaja cuando veamos más adelante, pues por el tema del aumento cada vez más frecuente de cepas resistentes de los hongos, y entonces ahí va a tener mucho que ver el tema de la resistencia primaria, que es lo que les estaba mencionando. Entonces empezaremos a revisar ahora los azoles, que son los fármacos más antiguos que aparecieron en los años 70, como por ejemplo ketoconazol y clotrimazol, y a partir de los años 90, donde aparecen los triazoles de primera generación, como el fluconazol y el itraconazol, que son fármacos que hasta ahora se usan, aunque tienen un espectro limitado, y el tema de la resistencia también es bastante preocupante porque ya hay tasas importantes a nivel mundial
frente a estos fármacos, y eso hizo que se hagan estudios para sintetizar los famosos triazoles de segunda generación a partir del año 2000, los cuales mejoran el espectro, hacen un espectro mucho más amplio. Incluso son fármacos que combaten cepas resistentes a los triazoles de primera generación. Esa es una gran ventaja que también vamos a detallar más adelante. Y esta es una gráfica, digamos, temporal, en los cuales se ven cómo algunos fármacos aparecieron o fueron dados de baja finalmente por algún tipo de toxicidad. Y entonces lo que está en verde son los fármacos que se probaron y que siguen en uso, otros que todavía están en observación, hasta llegar al último antimicótico aprobado por la FDA el 2015, que es el isavuconazol, que es uno de los fármacos más potentes que tenemos y que vamos a mencionar más adelante cuál es su espectro de acción. Entonces estos azoles, cuando aparecieron el clotrimazol, el ketoconazol, eran medicamentos que aparecieron en los años 70, pero con grandes limitaciones, como por ejemplo un espectro de actividad bastante reducido. Básicamente se centraba cándida y algunos hongos que afectaban la piel y mucosas. Tienen una escasa biodisponibilidad, por eso que su tratamiento básicamente era tópico para cuero cabelludo, piel y mucosas. Y además tenía muchos efectos secundarios, incluyendo el tema también de las interacciones, que obviamente restringía un poco su uso a gran escala en la mayoría de pacientes. Entonces, gracias a eso, aparecieron los triazoles de primera generación que mejoraron, ampliaron el espectro de acción, y también el tema de menores efectos secundarios y por supuesto también algo menos de interacciones. Y eso fueron el fluconazol y el itraconazol, pero como les mencioné ya por el tema de la resistencia actual es que aparecieron los de segunda generación, que son los que han empezado a mejorar mucho el panorama frente a hongos resistentes. Bueno, acá para mostrarles un poco el tema de la estructura química de los triazoles, tenemos acá la estructura del fluconazol, de voriconazol y del itraconazol, que es importante recordar. Igual lo había mencionado, pero vuelvo a recalcarlo acá, el mecanismo de acción de los triazoles inhiben la 14-alfa-lanosterol, por lo tanto, inhibe la demetilación, lo que genera pues que se evita la síntesis del ergosterol, es decir, inhiben el paso, la conversión del lanosterol a ergosterol, y por lo tanto, al inhibirse este paso, obviamente no se logra la síntesis de las capas de ergosterol final, y por lo tanto, al haber destrucción de ella, genera destrucción también del hongo. Por eso es que también se consideran fungicidas más que fungistáticos. Importante saber también que el mecanismo de acción también interviene en el tema de tener en cuenta el metabolismo de los fármacos de esta familia. Casi todos se metabolizan a nivel hepático, sobre todo a través de la enzima citocromo P450, que es bastante común frente a otros medicamentos, y por eso el tema de las interacciones farmacológicas, porque muchos medicamentos también se metabolizan bajo esta enzima hepática, y entonces eso genera grandes problemas de interacciones farmacológicas, ¿no? Entonces, esto es para recordar cómo es la reacción química de la síntesis final de las capas de ergosterol, y vean cómo a este nivel es donde actúan los azoles, donde la lanosterol es inhibido a su demetilación para seguir las siguientes etapas y llegar finalmente a capa ergosterol. En cambio, los polienos actúan a la última fase de la síntesis de ergosterol, como ya les había mencionado. Pero así como comparten mecanismo de acción, también comparten resistencias. Y eso es importante porque hay varios tipos de resistencias que tienen que ver con problemas de mutaciones que obviamente evitan pues la acción del antimicótico. Una célula sensible, por ejemplo, los azoles en este caso ingresan fácilmente dentro del hongo
y destruyen pues directamente las capas de colesterol, por lo tanto destruyen al hongo. Mientras que las formas resistentes van a ser inhibidos y van a evitar que destruyan las capas de colesterol y por lo tanto esa cepa es completamente resistente a los azoles y por tener mecanismo de acción similar, muchas veces esta resistencia también se comparte con los polienos. Entonces, tener mucho cuidado con ese dato de resistencia cruzada que puede haber entre dos o más familias. Y esto es para recordarles algunos azoles que se siguen utilizando todavía en crema, en shampoo o incluso en óvulos vaginales, pero básicamente son todos de uso tópico. Ningún azol se usa para tratamientos sistémicos debido a su baja biodisponibilidad que ya les había mencionado. En el caso del ketoconazol, por ejemplo, tiene muy pobre biodisponibilidad y su ingreso es casi cercana a cero en cuanto a ingreso al líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, nunca está indicado para infección del sistema nervioso central. Además, por su estructura química, inhibe la síntesis de testosterona y cortisol. Obviamente, eso genera pues una alteración hormonal importante en el sexo masculino. Además, toxicidad hepática, toxicidad gástrica y lo que les había mencionado que tiene también muchas interacciones con todos los fármacos que se metabolizan en el citocromo P450, por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antituberculosos, algunos anticoagulantes. Entonces es un problema bastante serio el tema de las interacciones que tenemos que tener siempre presente cuando indiquemos uso de ketoconazol, aunque este fármaco cada vez se usa con menos frecuencia y solamente ha quedado restringido a tratamientos tópicos debido a estos efectos secundarios, pero también a las interacciones. Y además su espectro de acción, como le dije, es muy reducido. Solamente algunos cepas de Candida albicans y algunos hongos que afectan la piel y mucosas. Por eso es que aparecen entonces los triazoles de primera generación a partir del año 90, como el caso de fluconazol, los cuales mejoran bastante el espectro de acción, tienen mejor biodisponibilidad, por lo tanto se usan ya para formas sistémicas y su espectro se amplía, no solamente era cándida, sino también otras levaduras como criptococo y algunas cepas de cándida no albicans, incluyendo algunas cepas bastante frecuentes, pero solamente son excepciones Candida glabrata y Candida krusei, que tienen una resistencia intrínseca al fluconazol, por lo tanto, no usarlos cuando se aíslen estas dos especies de Candida no albicans. Pero tienen algún efecto sobre coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. Es importante, aunque su potencia es algo menor. Estos últimos dos hongos mencionados es algo menor que itraconazol, pero puede ser una alternativa en el caso que no se disponga de itraconazol o que el paciente no lo tolere. La única excepción o diferencia frente a itraconazol es que no tiene eficacia contra hongos filamentosos como Aspergillus, como sí lo tiene itraconazol, aunque con algunas restricciones, como vamos a mencionar más adelante. Y entonces el fluconazol se absorbe bien por vía oral, ¿sí? Casi el 90% de la dosis oral llega al torrente sanguíneo y eso es una ventaja con respecto a que cuando tenemos un tratamiento prolongado con fluconazol, podemos iniciar por vía parenteral y luego hacer la rotación a vía oral para continuar el tratamiento porque su absorción es muy buena a nivel sanguíneo. Además, no se altera por alimentación, podemos darlo con o sin alimentos. Además, tiene una buena penetrancia al sistema nervioso central. Prácticamente un 90% de la concentración sérica llega al líquido cefalorraquídeo. Por eso que se usa con mucha frecuencia en los tratamientos de consolidación de la criptococosis cerebral. Eliminación además es por vía renal y el metabolismo es hepático, ya lo hemos mencionado. Y al ser eliminado por vía renal, entonces en presencia de insuficiencia renal crónica, se debe reducir la dosis y en los pacientes que están bajo hemodiálisis debe agregarse una dosis adicional después de cada sesión de esta. Es importante eso para lograr niveles adecuados a nivel sanguíneo.
Y entonces el espectro de fluconazol es básicamente contra casi todas las manifestaciones clínicas de cándida, por ejemplo, candidiasis oral, esofagitis, vaginitis candidiásica, endoftalmitis, peritonitis en accesos intraabdominales, cistitis, por ejemplo, también se usa. En candidemias se ha demostrado, por ejemplo, que en inmunocompetentes, en candidemia, fluconazol tuvo un efecto similar al anfotericin B, pero fue mucho menos tóxico que este y de ahí su ventaja frente a Anfobe. En cambio, en inmunodeprimidos, cuando se hizo la misma, digamos, comparación, sí se vio que fluconazol era un poco menor la eficacia frente a Anfobe, por lo cual este último es el tratamiento de elección en candidemias en inmunosuprimidos. Nuevamente recordarles que Candida glabrata y Candida krusei no son sensibles a fluconazol, así que es evitar su uso en presencia de estas dos especies. Evitar también el uso en pacientes con profilaxis con azoles, porque ya hemos visto, como repito, que las tasas de resistencia son muy altas, y evitar también su uso en indicaciones que no son las adecuadas. Por ejemplo, hasta ahora he visto que muchos colegas siguen utilizando fluconazol como tratamiento de onicomicosis, indican una cápsula de 150 semanal por algunos meses y eso no es correcto. Este fármaco no ha sido hecho para ese tipo de hongos, así que restringamos su uso solamente a los cuadros sistémicos. Les mencioné que tenía alguna ventaja frente a concilio y micosis y también tiene algún tipo de beneficio frente a histoplasma y esporotricosis, aunque estos hongos son algo mejor su respuesta con itraconazol, pero como alternativa a esta se usa fluconazol en algunas circunstancias y la única excepción es que fluconazol no tiene efecto contra hongos filamentosos como Aspergillus, como sí lo tiene itraconazol, como vamos a detallar más adelante. Pero en criptococosis, en levaduras, sí es un tratamiento de elección. En la fase de consolidación se utiliza fluconazol. Normalmente se está bajando la dosis de 400 a 600 miligramos diarios, pero se ha visto que actualmente se recomienda que de preferencia las dosis sean hasta 1200 miligramos de fluconazol para lograr mejores tasas de respuesta debido a que la resistencia a fluconazol está en aumento y entonces al aumentar la dosis se ha visto que todavía se consigue buenas tasas de respuesta. Es eficaz frente a cepas de Candida albicans y de Candida no albicans, excepcionalmente las que mencionamos de Crusei y glabrata, que no son sensibles. Se puede usar también en profilaxis en pacientes trasplantados de trasplante de médula ósea. Sí, se puede utilizar en esas circunstancias en micosis invasivas en pacientes oncológicos, aunque su eficacia ahora es dudosa por la resistencia, y ya las guías hablan de usar otro tipo de medicamentos como los triazoles de segunda generación que tienen mejor espectro. Además, el uso empírico en profilaxis, en prevención, eso sí es controversial porque realmente no se ha visto que mejore las tasas de infecciones por cándida, pero además lo que sí se ve es que aumenta las tasas de resistencia. Y por eso es que su uso es controversial en profilaxis. Es importante tener claro eso. Cuando tenemos pacientes con neutropenia febril, se ha visto y se ha comparado anfotericin B versus fluconazol en pacientes que tenían neutropenia febril, pero que eran inmunocompetentes, pero que hicieron un grado de inmunosupresión temporal. Y entonces, en ese contexto, la eficacia de ambos fue similar, pero el fluconazol siempre fue superior en el tema de la seguridad o la toxicidad, mucho menos toxicidad que anfotericin B en su presentación como deoxicolato. Además, el fármaco se tolera muy bien, como repito, pocas veces se requiere suspender la medicación. Básicamente hay problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, el rash es extremadamente raro. Yo hasta ahora no he visto un rash asociado a fluconazol, a pesar de que lo usamos con mucha frecuencia. Y además vemos que las enzimas hepáticas pueden elevarse, así que es importante vigilar, aunque se tolera muy bien el fluconazol incluso a dosis altas. Como les decía, esos colegas que dan 150 semanal
y ellos no tienen mayor problema con la función hepática de esa dosis, pero por ejemplo, en la fase de inducción, ahora se ha visto guías que han cambiado con respecto a la fase de inducción de criptococo, en el cual el esquema más adecuado es dar de anfotericin B liposomal, 10 miligramos por kilo en dosis única, más 5 eh, fluocitocina, más 1200 miligramos de fluconazol por 2 semanas. Es el esquema actual más aceptado, aunque en el país no tenemos 5-flucitocina y el anfoliposomal sigue siendo muy costoso para indicarlo como primera línea, pero sin embargo, en ese contexto va bien. Y miren que estamos dando 1200 miligramos de fluconazol diario por 2 semanas seguidas, y a pesar de esas dosificaciones no se ha visto hepatitis grave en la mayoría de pacientes. Así que es importante no tener tanto temor con el uso de dosis altas de fluconazol, porque realmente es muy raro que haga algún cuadro hepático grave. Eso es muy raro, tengan mucho muy presente eso. El tema de la caída de cabello se ha visto, pero normalmente en tratamientos prolongados y con dosis altas, pero realmente también es un efecto muy poco frecuente. Lo que sí tengo que tener en cuenta son las interacciones, porque también se metabolizan en citocromo P450, y entonces tener cuidado, por ejemplo, con el tema de los anticonvulsivantes como fenitoína, los hipoglicemiantes orales como lipicida, gliburida, los anticoagulantes como los dicumarínicos o la ciclosporina, que es un inmunosupresor. Además, la rifampicina, cuando hay tratamiento o coinfección con tuberculosis, estamos usando rifampicina, esta disminuye las concentraciones de fluconazol hasta en 25%, y eso va a bajar también su eficacia. Y eso tengámoslo presente también a la hora de usar ambos fármacos. Lo ideal es evitar el uso simultáneo de ambos fármacos. Por eso aparece también el itraconazol en el año 92, donde digamos, la cobertura que tiene este antimicótico es muy similar a fluconazol. La única ventaja es básicamente por su efecto frente a Aspergillus. Y eso es la única diferencia, porque también tiene eficacia contra levaduras, por lo que puede ser también una alternativa en el tema de criptococo, ¿sí? Pero obviamente, pues la única ventaja es con respecto a Aspergillus cuando son cepas sensibles. Lo que sí se ha demostrado que este no tiene eficacia contra cigomicetos como la mucor, ni tampoco el grupo fusario. Y este tiene una ventaja porque también, igual que el fluconazol, viene en presentación por vía oral en cápsulas, y es la única presentación que tenemos acá en el país, porque no tenemos presentación intravenosa. Perdón. Y entonces no tenemos esta presentación, y además cuando viene por vía oral tenemos que tener algunas pautas importantes, porque para que haya una mejor absorción del medicamento se necesita un pH ácido. Entonces se debe dar siempre con alimentos o con una bebida con un cítrico, ¿no? Para que el pH pues ácido mejore la absorción del medicamento. Porque si tenemos un paciente que usa con frecuencia antiácidos o usa omeprazol o ranitidina, obviamente la absorción va a ser disminuida y entonces la eficacia también. Es importante tener claro también esos datos. Es importante que el itraconazol debe administrarse con alimentos o con un jugo de algún cítrico para mejorar la absorción. Lo que sí tiene un problema es que penetra mucho menos que fluconazol al sistema nervioso central, así que es importante tener claro eso. Pero además el metabolismo es hepático, muy similar al tema de fluconazol, pero si hay algún problema hepático importante, es mejor ajustar la dosis en ese contexto. Y también se elimina por vía renal, y cuando hay insuficiencia renal hay que hacer algunos ajustes cuando sea un problema muy severo, pero insuficiencia renal leve o moderada, generalmente no se requiere hacer cambios en la dosificación. Entonces, el espectro de acción, igual que el anterior, con fluconazol tenemos a Candida albicans, y también resistente a las formas resistentes a fluconazol, es decir, Candida krusei y glabrata también son resistentes al itraconazol por resistencia cruzada. Así que por ahí no hay ninguna ventaja de uno sobre el otro.
solamente el caso de aspergillus, el cual fluconazol no tiene ningún beneficio, y itraconazol sí ha demostrado cierto grado de ventajas frente a fluconazol. Pero acá lo estoy recalcando bien, que se usa en aspergilosis no invasiva, porque se ha visto que en aspergilosis invasiva la eficacia es mucho menor y en ese caso anfotericin B es el tratamiento de elección. Lo que sí se puede hacer en esos casos es dar tratamiento de inducción o de ataque con anfotericin B y luego pasar a una fase de consolidación recién con itraconazol para asegurarnos una eficacia adecuada. Pero en aspergilosis invasiva nunca inicien itraconazol como tratamiento de inicio o de inducción porque les va a ir mal con toda seguridad. Es importante recordar ese dato. En otros países tienen itraconazol intravenoso, pero lamentablemente nosotros no tenemos esa presentación, así que es importante recordar que lo usamos solamente en consolidación y nunca en inducción. En criptococosis también es una alternativa en tratamiento de consolidación. Sin embargo, como le dije, tiene un ligero o menor eficacia frente a criptococo en comparación con fluconazol. Igual se puede indicar algunas profilaxis, sobre todo de trasplantes de médula ósea, pero también hay que tener cuidado con el tema del sobreuso porque la resistencia también puede ser amplia. Y como ya le dije, la resistencia es cruzada. Si hay resistencia a fluconazol, también lo va a hacer al itraconazol y también en forma viceversa. Es importante recordar eso. Se ha hecho estudios para neutropenia febril, igual que en fluconazol, también puede servir en inmunocompetentes que hicieron inmunosupresión temporal. También su eficacia es similar al ANFO-B y es mucho menos tóxico que este, así que también está indicado en esas circunstancias, pero tiene una cobertura también mucho mejor que fluconazol frente a esporotricosis, a blastomicosis, pero que no llega al sistema nervioso central, obviamente por su baja penetrancia, paracoccidioidomicosis, faeomicosis e histoplasmosis en pacientes inmunocompetentes, pero en ausencia de compromiso meningio, nuevamente por su baja penetrancia al líquido cefalorraquídeo. En general se tolera bien, rara vez se deja el tratamiento por algún efecto secundario, y los que aparecen son leves como intolerancia digestiva, prurito, dolor de cabeza, vértigo, diarrea, náuseas se ha visto, aunque con muy poca frecuencia. También se ha visto elevación de las transaminasas y también hipocalemia e hipertensión moderada en tratamientos prolongados sobre todo. Sí se ha demostrado efecto teratogénico, por lo tanto, esto en animales, así que se extrapola y su uso estaría contraindicado en el embarazo, excepto que sea la única alternativa. Pues si no es la única alternativa, habría que ver riesgo-beneficio frente a una gestación. También comparten algunas interacciones importantes, como por ejemplo con antituberculosos como rifampicina y rifabutina, y también la isoniazida contra anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina y fenobarbital, y también interactúa con algunos antihistamínicos. Tener cuidado en pacientes con antecedentes de arritmias cardíacas porque se ha visto que puede producir taquicardia ventricular polimórfica, y eso es importante también tener en claro. Y hay otras interacciones, además, como las benzodiazepinas, como los anticoagulantes, que son aumentados su concentración, y eso es peligroso. Si el paciente está con warfarina y le damos itraconazol, vamos a aumentar los niveles séricos de la warfarina y por lo tanto el riesgo de hemorragia se vuelve mucho más frecuente. Pero también puede tener interacciones con bloqueadores de calcio para el tema de antihipertensivos contra la digoxina, que también tener mucho cuidado, que tiene un índice terapéutico muy bajo. Además, algunos inmunosupresores como tacrolimus, como ciclosporina, con los corticoides, con algunos inhibidores de proteasa del VIH y con alcaloides de la vinca como vincristina y vinblastina, que también son inmunosupresores. Entonces, por estas restricciones de los triazoles de primera generación, aparecen los de segunda generación con el voriconazol, que como vemos acá, no solamente combate a Candida albicans, sino también a Candida no albicans, incluyendo las cepas resistentes a fluconazol,
sí son sensibles al voriconazol. También ventaja contra efecto contra criptococo, tricosporas, saccharomyces. Contra aspergilosis invasiva sigue siendo ahora de primera elección. También tiene algún efecto contra blastomyces, coccidioides, histoplasma, pseudoaleseria, fusarium y alternaria. También son cepas que pueden ser sensibles a voriconazol, aunque no tienen efecto frente a mucormicosis. Los cigomicetos no son sensibles a ningún triazol de segunda generación, con excepción del isavuconazol que mencionaremos más adelante. El voriconazol viene también prestación por vía oral y por vía parenteral, en tabletas y en ampollas. Igual se puede hacer pues el tema de iniciar dosis de ataque por vía parenteral y cuando el paciente está más estable puede pasar a vía oral para completar el tratamiento porque la biodisponibilidad por vía oral es hasta de 90% de la concentración sérica. Y eso es importante también recordar en este contexto. Metabolismo también es hepático y voriconazol tiene también las mismas interacciones, tiene el metabolismo hepático y la excreción renal y tiene una penetrancia del sistema nervioso central de hasta un 50%, donde todavía se puede usar también algunas infecciones del sistema nervioso central. Cuando hay falla hepática moderada, tiene que ajustarse la dosis, de todas maneras, generalmente se baja un 50% la dosis. Y en falla severa no se ha estudiado, por lo tanto, no se recomienda utilizar el voriconazol. También importante porque el vehículo intravenoso produce mala eliminación renal, por lo que se evita cuando el clearance de creatinina está por debajo de 50. Hay que tener cuidado de evitar el uso de voriconazol cuando este problema renal crónico por debajo de 50 de depuración. Debemos evitar el uso de este fármaco. Las interacciones también son importantes mencionar. Por ejemplo, son inductores de metabolismo, por lo tanto, bajan la concentración de rifabutina, de fenitoína, carbamazepina o rifampicina, pero inhiben el metabolismo, por lo tanto, aumentan la concentración de ciclosporina, cisaprida, omeprazol, tacrolimus y de warfarina. Tener cuidado, un paciente que esté tomando warfarina y está usando voriconazol, va a aumentar la concentración del anticoagulante y entonces el riesgo de sangrados, hemorragias es mucho mayor y hay que estar vigilando siempre el perfil de coagulación. En cuanto a efectos secundarios, algunos problemas visuales, visión borrosa, fotofobia, pero realmente no son muy intensos y a veces se autolimitan. Puede haber rash, fotosensibilidad, aumento de transaminasas, pero realmente tampoco es muy frecuente que haga alguna hepatopatía severa durante el tratamiento. Le decía que es un tratamiento de elección en aspergilosis invasiva, está indicada y se han hecho estudios con anfotericin B y por ejemplo en este estudio de New England ya del 2002, hace ya muchos años se conoce que es un antimicótico muy eficaz. Miren la respuesta clínica con parcial o completa, con una diferencia estadística muy buena de voriconazol 53 frente a 38%, y la sobrevida también una diferencia estadística importante de 71% con voriconazol frente a 58% con anfotericin B. Interesante este estudio que demuestra que es superior voriconazol en el caso de aspergilosis invasiva. Contra Fusarium, Cedosporium también tiene algún beneficio, aunque algo menor. Contra Cándida, dijimos que combate todos los tipos de Candida albicans y también las Candida no albicans, incluyendo las cepas resistentes a fluconazol, son sensibles a este. Se puede usar también en neutropenia febril, ¿sí? De una comparación que se hizo frente a Anfovec y se ha visto que voriconazol no es inferior que Anfovec en neutropenia febril, así que es importante recordar eso. En criptococosis, buena actividad in vitro, aunque no se ha hecho estudios a gran escala para poder recomendarlos o uso en pacientes con VIH que tengan algún tipo de compromiso micótico como criptococo. Por eso que no se está indicando de primera elección, porque los estudios todavía no están dirigidos contra este hongo. Pero in vitro se ha visto que sí tiene eficacia frente a criptococo. Eso sí, no tiene ningún beneficio contra cigomicetos, o sea, mucormicosis no responde a voriconazol ni tampoco esporotricosis. Importante recordar estos datos de este antimicótico.
Y acá es una tabla, simplemente es para que ustedes recuerden, sería bueno que lo descarguen, lo tengan a la mano. El tema de las interacciones, porque es importante recordar. Igual ya cuando estemos en fase presencial les voy a alcanzar, le pueden descargar ustedes hay unas apps que ustedes pueden descargar, pues, donde pueden pedir las interacciones de los fármacos. Acá, por ejemplo, vemos el tema de las interacciones, los cuales son inductores enzimáticos, por lo tanto reducen la concentración de otras drogas, y también son inhibidores enzimáticos, por lo tanto aumentan la concentración en el caso de warfarina que ya les había mencionado. Por eso es importante estar vigilando las interacciones. Y también hay otros triazoles de segunda generación que fueron apareciendo después del voriconazol, que básicamente tienen algunas indicaciones precisas que vamos a detallar cada uno de ellos. Estos son el POSA y el rabuconazol. Y el último que fue aprobado, como repito, es el isavuconazol, que también mencionaremos datos sobre esta droga. En el caso de posaconazol, se ha visto que está indicado para aspergilosis invasiva resistente a Anfo-B o a itraconazol. Si es que no es factible su uso de estas dos drogas, entonces una alternativa al el posaconazol. Otra Fusarium también se usa si es que hay resistencia a Anfo-B o hay intolerancia, se usa el posaconazol. Contra cromoblastomicosis y micetomas resistentes a itraconazol, el posaconazol también va muy bien en esos casos. Otra indicación es contra coccidioidomicosis resistente a Anfo-B, a itraconazol o a fluconazol. Poriconazol también puede ser una respuesta adecuada frente a este hongo. La presentación viene tanto en presentación parenteral en ampolla como por vía oral en suspensión para niños y comprimidos para adultos. La dosis será una dosis de carga de 300 miligramos 2 veces al día por un día, o sea, 2 ampollas en un día, y luego se baja a una ampolla una vez al día durante el tratamiento antimicótico que le hayan prescrito. Puede ser 7 a 10 días en promedio, aunque se ha visto que se puede usar más tiempo en algunas circunstancias. La misma dosificación de esta medicación se da en pacientes con leucemia mielocítica aguda o con el síndrome mielodisplásico. También se puede usar la misma dosificación, con la precaución de usarlo siempre por catéter venoso central, porque produce pues flebitis en las venas periféricas. Importante recordar también este dato. Las medicaciones, entonces, evitar su uso con argotamina, con cisaprida, con estatinas, como por ejemplo puede ser que usamos atorvastatina, entre otros. Tener cuidado su uso simultáneo. Vigilar siempre la función hepática por el tema de que puede aumentar la transaminasa, ¿no? Entonces, el posaconazol tiene algunos estudios. Si bien es cierto, son infecciones que son poco frecuentes y por eso es que la casuística de los estudios son bajos, pero se ha hecho estudios, por ejemplo, acá con 107 pacientes que tuvieron aspergilosis, 18 que hicieron fusariosis, 11 con cromoblastosis y un micetoma, y 16 con coccidioidomicosis. Todos ellos tuvieron una tasa de respuesta muy buena en comparación con los antimicóticos o con placebo, y por eso es que se usa actualmente, porque hay estudios científicos que avalan el uso de posaconazol. Es importante cuando ya no tenemos otra alternativa. El rabuconazol es un derivado del fluconazol y su efecto es similar al itraconazol, viene por vía oral, y además su eficacia frente a criptococo, Aspergillus cándida, tiene una buena biodisponibilidad y un buen perfil de seguridad. Es una ventaja. Y esta que aparece, este último, isavuconazol, que es un medicamento que apareció para indicaciones precisas como aspergilosis invasiva y contra mucormicosis, en contraindicación a este último medicamento, porque se ha visto el problema de toxicidad o de repente intolerancia. Entonces, el isavuconazol es una buena alternativa para utilizarlo frente a, en este caso, frente a Anfo-B. Es importante tener claro que viene por vía oral y por vía parenteral. Es uno de los mejores medicamentos que hay. Y como lo dije al principio, es el único
triazol de segunda generación que tiene cobertura contra mucormicosis. Ningún otro triazol de segunda generación tiene ese efecto. La ventaja que no requiere ajuste en la tercera edad, en nefropatía ni hepatopatía leve o moderada, no necesita ajuste, solamente se ajusta o se evita su uso cuando hay insuficiencia hepática severa. La osificación, igual como el caso anterior, hay que dar una dosis de carga de 200 miligramos intravenoso cada 8 horas, es decir, 6 dosis porque debe ser por 2 días, y luego 200 miligramos cada 24 horas hasta el tratamiento haya sido completado, que como le decía, en promedio son 10 a 14 días. La duración es variable, pero en promedio más o menos va por ahí. Contraindicaciones también hay que tener cuidado las interacciones, evitar su uso simultáneo con ketoconazol, con rifampicina, con fenitoína, con efavirenz o travirina, que son en análogos no nucleósidos de la transcriptasa reversa, que se usa en VIH. Evitemos el uso simultáneo con este antimicótico. Y aquí también hace hincapié en que el isavuconazol puede aumentar el riesgo de una arritmia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de síndrome de QT corto familiar o alguna otra arritmia que no haya sido reportada. Tener cuidado su uso cuando utilizamos el isavuconazol. Y es un medicamento que ha sido ampliamente estudiado, con estudios de eficacia y seguridad. El estudio Secure, por ejemplo, que fue un estudio que estudió, o que, perdón, el, el endpoint del estudio era demostrar la no inferioridad de isavuconazol frente a voriconazol en aspergilosis invasiva, y se demostró que no es inferior, incluso era algo superior también a voriconazol. Y el estudio Vital que comparó con anfotericin B para la mucormicosis, y aquí se vio que el isavuconazol tuvo una tasa de eficacia y de mortalidad muy similar a Anfo-B, por lo tanto, no tiene un efecto, digamos, em, superior, pero tampoco es inferior frente a Anfo-B, y así que la eficacia y mortalidad son similares y por lo tanto pueden utilizarse cualquiera de los dos en ese contexto. Sin embargo, pues Anfo-B es mucho más tóxico como deoxicolato y el isavuconazol es mucho menos tóxico, pero el tema es su alto costo todavía. El mercado nacional es muy costoso. Y si lo comparamos con Anfo-B liposomal, este viene a ser menos tóxico, pero el precio también es alto. Así que tenemos muchas restricciones con el uso de isavuconazol y con anfotericin B en su forma liposomal. Y acá es para recordarles el espectro y la potencia antimicótica de cada uno de estos fármacos y contra qué hongos son eficaces. Y como ven, los triazoles de segunda generación, la mayoría tienen eficacia prácticamente contra todos los hongos, excepto contra mucormicosis, pero la única excepción es el isavuconazol, que sí funciona contra mucormicosis. Los demás, como vemos acá, no tienen mayor efecto sobre este hongo, pero es importante mencionar para tener en cuenta. Igual la sensibilidad que puede haber, la resistencia cruzada que puede haber, como les mencionaba, algunas cepas, por ejemplo, de fluconazol, como Candida glabrata, por ejemplo, que es resistente a itraconazol y por lo tanto al fluconazol, frente a voriconazol, son muy sensibles todavía. Y frente a rabuconazol también se mantiene un grado de sensibilidad importante. Bien, pasamos al segundo grupo, que son los polienos. También aquí vamos a centrarnos básicamente en uno de ellos, que es el anfotericin B, en su forma de deoxicolato, que fue la primera forma que fue sintetizada para su uso sistémico. Y este medicamento también viene de un macrolídeo poliénico, es de origen natural, fue sintetizado a través de un hongo que es el Streptomyces nodosus. Y aquí fue donde se hizo digamos, la síntesis de este medicamento, y que, como recordamos, el mecanismo de acción es atacar la última fase de síntesis del aldosterol
evitando esta y entonces destruyendo el hongo. Es uno de los antimicóticos más potentes que tenemos hasta ahora. Y es importante porque no solamente es muy potente, sino que además tiene un amplio espectro de acción que incluye Cándida, tanto albicans como no albicans, Aspergillus, incluso las formas invasivas, Cryptococcus en la fase de inducción, contra mucormicosis, contra blastomices, coccidioides, histoplasma, paracoccidioides. Todos estos hongos son sensibles a anfotericin B. Puede ser algo reducido la eficacia frente a algunos cepas de Cándida como el Cándida lusitania o Cándida krusei, que puede tener una respuesta algo menor, pero es importante recordar que tiene una potencia muy alta frente a casi todos los hongos conocidos. Y acá, por ejemplo, se puede ver cómo se compara pues, la sensibilidad de algunas cepas de Cándida resistentes a fluconazol. Mantienen una sensibilidad todavía importante frente a Anfo-B, pero son mucho más sensibles con los triazoles de segunda generación, ¿no? Vean cómo Cándida labrata es altamente resistente a fluconazol. Para Anfo-B todavía tiene una sensibilidad aceptable, pero sigue siendo muy sensible a los triazoles de segunda generación. Entonces, si hay mecanismos de resistencia, pues ya lo hemos mencionado, que estas alteraciones pues, se pueden dar por mutaciones. Por eso es importante evitar el uso inadecuado de anfotericin B, porque están apareciendo mutaciones, están apareciendo cepas resistentes, y eso es importante recordar también al momento de tomar alguna decisión. Existen lo que se llaman las enfermedades refractarias, que a pesar de que este es uno de los antimicóticos más potentes que existen, muchas veces no responden. A veces hemos visto casos de aspergilosis invasiva que no responden a anfotericin B con altas tasas digamos, de mortalidad. Sin embargo, más adelante veremos que hay algunas alternativas en las cuales podemos hacer combinaciones, donde las combinaciones de dos antimicóticos de familias diferentes pueden mejorar la eficacia y muchas veces pueden curar a un paciente, pero vamos a mencionarlo más adelante. Entonces, ¿en qué casos indicamos Anfo-B? En micosis sistémica, por supuesto, nunca para infecciones localizadas o tópicas. Estos son todos los hongos que son altamente sensibles a anfotericin B. También lo podemos usar en neutropenia febril que no responde a terapia antibacteriana o que ya recibió fluconazol o itraconazol y la fiebre no cae. Entonces se puede agregar este otro antimicótico debido a que tiene cobertura contra gran cantidad de hongos y eso es importante también tenerlo presente. Lamentablemente, en la presentación de doxicolato, lo que restringe su uso es su alta toxicidad. Tiene muchos efectos secundarios, causan nefrotoxicidad si no se detecta oportunamente, puede causar insuficiencia renal que puede ser reversible, pero en casos raros puede llegar a ser irreversible incluso. También tiene muchos problemas con reacciones a la infusión, por ejemplo, produce muchas veces escalofríos, tiende a haber fiebre durante la infusión o también puede haber flebitis. Se ha visto que en vías periféricas las venas se inflaman más fácilmente por el medicamento, lo que obliga a recibir tratamiento generalmente por vía central. En ese caso, sí se tolera mejor el tratamiento intravenoso. Es importante recordar también que puede haber hipocalemia, puede haber anemia normocítica normocrómica y también se ha visto elevación de transaminasas, aunque no en forma tan frecuente y tan severa como el caso de los azoles y los triazoles. En nefrotoxicidad, sin embargo, lo que preocupa es que cuando un paciente hace esta complicación, aumenta el riesgo de mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria, por lo tanto el costo, y obviamente la estancia hospitalaria prolongada también aumenta el riesgo de infectarse de algún germen del hospital. Por eso la importancia de tratar digamos, de combatir rápidamente una infección antes que se sobreinfecte de un hongo del hospital que genere más estancia hospitalaria, ¿no? El daño renal se está demostrado ya, por eso es que cuando uno usa Anfo-B, las indicaciones son muy precisas, debe estar siempre de estar administrarse hospitalizado al paciente, nunca se indica en forma ambulatoria,
porque requiere monitoreo de la función renal, hay que hacer dosaje o control de urea y creatinina cada 48 horas, hay que pedir electrolitos todos los días por el riesgo de hipocalemia, y entonces es importante tener claro que es un medicamento que debe usarse con mucho cuidado y debe hacerlo gente que tenga experiencia en el uso con estos fármacos. Esa toxicidad entonces obligó a sintetizar algunas formulaciones lipídicas de Anfo-B y tres fueron las que aparecieron en el mercado: el complejo lipídico, la dispersión coloidal y el anfoliposomal propiamente dicho. Sin embargo, vamos a ver que tiene algunas ventajas, pero también hay algunas desventajas. La ventaja de estas drogas es que son menos tóxicas, pero además permiten llegar más rápido a la dosis total acumulativa de Anfo-B. Por ejemplo, con deoxicolato se puede usar entre 0,8 como máximo 1 miligramo por kilo día y como dosis máxima 50 miligramos. Y más bien se debe evitar, perdón, con las formas liposomales, la dosis puede ser entre 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día, y eso hace que más rápido lleguemos a la dosis total acumulativa en comparación con deoxicolato, ¿sí? Sin embargo, la sensibilidad de ambos es igual, o sea, anfo deoxicolato o anfo eh, liposomal, ambos la eficacia es muy similar. La única diferencia es en el tema de la toxicidad, y que es mucho menos tóxico las formas liposomales, y como le decía, podemos dar hasta 7 miligramos por kilo día, mientras que con la forma de oxicolato la dosis máxima es 1 miligramo por kilo día. Y eso demuestra además no solamente el tema de que mejora la dosis total, sino que es significativamente mucho menos tóxico las formas liposomales que la forma de deoxicolato. Y acá podemos ver en este estudio cuáles fueron los efectos secundarios de usar deoxicolato versus la forma liposomal. Por ejemplo, en fiebre, vean la diferencia estadística importante, mucho menos fiebre con las formas liposomales que con deoxicolato, igual con escalofríos, con náuseas, vómitos, vemos que tiene muchos menos efectos secundarios o tóxicos las formas liposomales, ¿no? Nuevamente para recordar que podemos dar hasta 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día, y eso es una ventaja frente a doxicolato, pero la gran desventaja es el precio. Una ampolla de oxicolato cuesta alrededor de $9, y miren el costo del complejo lipídico, cuesta $330 aproximadamente por día de tratamiento, y en el caso del anfoliposomal hablamos de $960 por día de tratamiento. Y eso hace pues que sea muy difícil que tengamos acceso a gran escala a estos fármacos debido a su alto costo. Muy pocas veces lo hemos usado en el hospital. Yo calculo que lo hemos usado 2 o 3 veces nada más cuando los familiares compraron el medicamento porque no está en el petitorio del MINSA todavía. Es importante recordar estas ventajas y desventajas. La nistatina es un medicamento que está también miembro de los polienos. No lo voy a mencionar con detalle porque se usa para problemas solamente tópicos, aunque se intentó al momento hacer una nistatina liposomal, no funcionó, nunca salió al mercado, pero es importante recordar que se intentó también. El único polígono de efecto sistémico sigue siendo anfotericin B. Finalmente hablaremos de las equinocandinas, que son la familia de antimicóticos más modernos que parecieron que no son tan nuevos porque el primer compuesto fue aprobado en el año 90 y los de segunda generación fueron los que finalmente salieron al mercado y que tienen su uso actualmente, incluso en otros países, un uso masivo porque tienen mejores recursos, ¿no? Caspofungina, anidulafungina y micofungina son los tres medicamentos que usamos frecuentemente en el servicio o en otros hospitales que cuentan con mejores recursos en otros países, porque este medicamento es muy bueno en el sentido que es de baja toxicidad, es muy potente, pero también sigue siendo muy costoso, que no es tan costoso como anfoliposomal, y sus precios están bajando cada vez más, de tal manera que pronto tendremos acceso a este medicamento que hasta ahora no hemos usado ningún paciente en nuestro servicio, por lo menos ningún paciente recibe este medicamento porque no lo ha podido adquirir por el tema del costo. Pero
Una pequeña desventaja es que la FDA lo ha aprobado solamente para el uso de Candida albicans y no albicans y para Aspergillus, básicamente la indicación aprobada. A pesar que in vitro tiene eficacia contra otros hongos, por ejemplo, con Pneumocystis, se ha visto que sí tiene ventajas, pero no ha sido aprobado su uso para esta indicación. Sí, se ha visto in vitro que tiene eficacia contra otros medicamentos, otros hongos como Cladosporium, Exofiala, Fonsecae, ¿sí? También tiene eficacia contra hongos dimórficos como Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides y Mitis, aunque no tiene eficacia contra levaduras como Criptococo, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco tiene actividad contra Fusarium y otros hongos zigomicetos, ¿no? Como vemos acá, el tema de quinocandinas básicamente se usa para cándida y para aspergilosis. Tiene solamente presentación parenteral porque su presentación oral tiene muy baja biodisponibilidad, por lo tanto solamente uso parenteral, tiempo de vida media prolongado, por eso que es una sola dosis diaria, alta unión a proteínas, por lo tanto también tiene una buena distribución en tejidos, incluyendo el sistema nervioso central inflamado. También se puede usar entonces en infecciones meningias cuando sean necesarias. La eliminación renal de esta droga no metabolizada puede ser hasta el 2% de la dosis que ingresa y no requiere un ajuste de dosis en falla renal crónica ni tampoco requiere dosis adicionales en cada sesión de hemodiálisis. Es una ventaja también. Solamente se recomienda ajustar dosis en falla hepática moderada y cuando es severa es mejor no utilizar este medicamento. La sequinocandina tiene un mecanismo de acción diferente a polienos y azoles, como les había mencionado ya antes. Inhiben la 1,3 beta glucanosintetasa y entonces esto evita también la síntesis finalmente de las capas de colesterol como una reacción química completamente distinta a los grupos anteriores. Es importante eso porque al tener un mecanismo de acción diferente, como menciono acá, no hay resistencia cruzada con ANFO-B ni con fluconazol. Y lo que sí se puede ver es que además se ha visto que hay resistencia primaria muy rara. O sea, hasta ahora no se ha visto pacientes que han usado por primera vez caspofungina y que hayan tenido resistencia desde el primer uso. Las indicaciones son para cándida, sobre todo cándida invasiva, candidiasis esofágica en candidemia. Se puede usar también neutropenia febril. En aspergilosis invasiva es una buena indicación. En aquellas formas diagnosticadas refractarias o sospechosas se indica. En algunos países usan como profilaxis antifúngica, aunque como digo, es muy costoso para utilizarlo en ese contexto. Básicamente lo usaríamos acá en presencia de un germen demostrado que no está respondiendo a tus antimicóticos, podemos usar caspofungina. Y aquí recordar el tema de la parte de los refractarios, como les decía, existen aspergilosis refractaria que no responde a un solo antimicótico. Primero hay aspergilosis refractaria que no responde a caspofungina y no responde a anfotericin B. Pero se ha visto que la combinación de ambos tiene efecto sinérgico. Es importante porque en aspergilosis invasiva se ha visto casos en los cuales utilizando ANFO-B más caspofungina ha visto un sinergismo importante frente a aspergilosis invasiva. Ese dato también es importante recordar. Se ha visto pues que va muy bien para aspergilosis pulmonar, extrapulmonar, aunque en esta última la eficacia es algo menor. También recordar que tenemos que tener presente el tema del costo, porque es un medicamento que es muy costoso todavía y entonces por eso no se usa a gran escala, aunque ya está bajando el precio y eso es importante recordar. Por ejemplo, acá hay un estudio que se comparó caspofungina con anfotericin B en candidiasis invasiva y fue un estudio doble ciego, randomizado, donde el cual quería demostrarse que caspofungina no era inferior a ANFO-B en candidiasis invasiva y se demostró que efectivamente el estudio, el análisis demostró que caspofungina no es inferior a ANFO-B y al contrario fue superior en cuanto al tema de los efectos secundarios.
¿no? Por ejemplo, vean la diferencia estadística, donde caspofungina tuvo un porcentaje de toxicidad mínimo frente a anfotericin B. Una diferencia estadística importante, con tasas de falla de cultivos positivos persistentes, donde se ve que son muy superiores. No hay diferencia estadística en eso, o sea, no es inferior su eficacia, pero sí es superior en cuanto a que es mucho menos tóxico frente a anfotericin B. Entonces, definitivamente el estudio demostró que la eficacia es similar, incluso en algunos estudios mencionaron alguna superioridad frente a candidiasis invasiva, con mucha menos toxicidad, como ya les había mencionado. Entonces, recordar esos datos y el tema que ya les había mencionado, que se puede utilizar en combinación frente a las formas refractarias de aspergillus, se puede combinar junto con anfotericin B. Acá, por ejemplo, un estudio que comparó esofagitis por cándida y comparó caspofungina frente a fluconazol. Interesante, porque en las cepas de Candida albicans que son sensibles a fluconazol, este fue superior. Pero viene el problema cuando encontramos Candida glabrata, que es una cepa resistente a fluconazol. Obviamente, caspofungina fue muy superior en ese contexto. Y hay también lo que les mencionaba, que se ha demostrado hasta ahora sinergia frente a aspergillus junto con anfotericin B. Hay una demostración de efecto sinérgico entre ambas drogas y por lo tanto se puede usar en combinación en las formas refractarias de aspergilosis invasiva. Tiene una buena tolerancia, puede elevar a transaminasas, puede haber molestia digestiva, dolor de cabeza, pero generalmente son de baja intensidad que no obligan a interrumpir el tratamiento. No se reporta nefrotoxicidad y esas tasas de interrupción de tratamiento son menores al 5% en la mayoría de los casos. ¿Y qué efectos tenemos? Acá vemos comparado con Anfovec, mucho menos escalofrío, mucho menos fiebre, vómitos, transaminasemia y anemia se ve con mucho menos frecuencia frente a Anfovec. Y la dosis que se ha visto es que sí se requiere una dosis de carga. Se dice que el primer día se recomienda usar 70 miligramos como dosis de ataque y a partir del segundo día se baja a 50 miligramos. Solamente se hace restricción o reducción de la dosis cuando hay insuficiencia hepática moderada, en los cuales la dosis de ataque de 70 se baja a 35 miligramos y solamente si hay insuficiencia hepática severa, solo en ese caso evitar su uso. Es importante recordar esa indicación. Bien, esa era la última diapositiva. Pasemos, por favor, a la ronda de preguntas para poder aclararlas en este momento.